Esto funciona, ¿no? Antes que nada, yo creo que cuando la sociedad, en un momento en la que está cayendo, comienza a poner en tela de juicio que eso no es inevitable y que tantas millones de veces que nos dicen que no hay alternativa, cuando comienzan determinados sectores a decir estamos aquí, pensamos que sí las hay, cualquier persona que se niegue a participar y a compartir con estos compañeros estupendos y con todos ustedes no merece absolutamente nada. El tema que me plantean es un tema que puede ser un rollo monumental, porque los presupuestos son tiras de cifras y cifras y cifras, que si nos enredamos en ellas yo creo que no tenemos especial relevancia ni sentido de plantear las cosas así. Por lo tanto, yo en el ratito que voy a estar con ustedes, que voy a intentar ser corto y además para no aburrirles, voy a comentar un poquito en primer lugar lo que son los presupuestos, lo que suponen y lo que suponen estos presupuestos. En el sentido que básicamente yo creo que una de las cuestiones importantes que tenemos por delante es informar. Cuando la situación es compleja, como lo es la actual, no basta el no, aunque el no es el primer paso, indispensable, sino que hace falta además armarnos con una serie de argumentos que en la actualidad además son sencillos. Y todos ustedes seguro que los han comentado tomándose un café o hablando con los compañeros o con cualquier tipo de cosa. Los presupuestos. ¿Qué rayos son los presupuestos? En la sociedad capitalista, que es la que nos toca vivir, la que ustedes y yo vivimos desde hace un montón de tiempo. En primer lugar, los presupuestos suponen que el mercado y los mercados hay algunas cosas que no saben hacer o las hacen mal. Y como hay algunas cosas que no saben hacer y no hacen mal, tenemos que hacerlas ineludiblemente, sea socialista bolchevique o sea capitalista absoluto, lo tienen que hacer desde el ámbito de lo público. Por ejemplo, la ordenación del transporte, los semáforos, las indicaciones, no sé qué. Si no hubiese alguien que estuviese organizando el sistema de transporte, todos los que estamos aquí hoy no hubiéramos podido. Por lo tanto, el transporte, si nos dice no, que cada quien haga lo que le dé la gana, inimaginable, imposible. Hay algunas cosas que se refieren que son bienes públicos, como en este caso, en donde es imprescindible que haya un ámbito de lo público, estrictamente como un fallo del mercado. No como solidaridad, ni como fraternidad, ni nada, que después hablaremos, sino simplemente porque hay fallo. O en un momento determinado, la energía convencional, aquí, UNELCO, la única empresa, no cabía otra. Eso es lo que se llama un monopolio natural. Pues un monopolio natural en principio dice que toda esta tarta va a ser para una empresa privada que nos va a machacar hasta el infinito. Eso es un fallo del mercado y fuera. Es decir, hay algunas otras cosas que no les quiero contar, pero que son fallos del mercado y que aparecen fundamentalmente en cualquier presupuesto de cualquier sitio con recursos públicos destinados. Ese mercado, esa sociedad que nosotros conocemos, cada año distribuye y dice a los empresarios le va tanto, a los trabajadores le va cuánto y a los ámbitos públicos y a las administraciones públicas le va cuánto. Como ustedes se pueden imaginar, la experiencia que tiene la sociedad mundial es que como hagamos caso a esa distribución que hace el mercado, mediante lo que ustedes conocen que son, ustedes son trabajadores del ámbito público. Han tenido una etapa en que más o menos funcionaba. Ahora, en este momento, están ustedes aquí porque aparecen los recortes que ni les cuento. ¿Eso qué significa? Significa fundamentalmente que algo que en principio era la distribución de la renta es absolutamente intolerable para la mayor parte de la sociedad. Y cuando las ramas del abanico se abren mucho, y los que ganan mucho cada vez ganan más y los que ganan menos cada vez ganan menos, es una situación absolutamente imprescindible para decir, además de los fallos del mercado, en una sociedad como la nuestra hay otros elementos fundamentales que tienen que tener cabida en ese sitio. De ahí aparece lo que históricamente llamamos fraternidad, solidaridad, y que hoy en día, pues en fin, con ese lenguaje dulce que nos toca, hablan de sostenibilidad. Es un poco a partir de ahí donde hay otra dimensión de lo público, no por fallos del mercado, sino por injusto, por ineficiente, porque hace las cosas de tal manera que impide, hasta impide, que se distribuya la renta suficiente para que el conjunto de los ciudadanos con esa renta compre y vacíe los mercados, es decir, que no funcione. Es un poco en ese sentido cuando hay una especie de segundo ramo
y lo que aparece es la redistribución de la renta. El mercado distribuye y luego el Estado, con todos los recursos que tiene, redistribuye. A partir de ahí podemos imaginarnos que la redistribución que hace el Estado básicamente intenta dos cosas. Una, en nuestro ámbito pequeña, que es los fallos del mercado, y dos, que el reparto de la renta entre el conjunto de los ciudadanos sea mínimamente soportable. Mínimamente soportable. Es un poco en ese sentido donde aparece un Estado que dice que básicamente se va a nutrir de ingresos, impuestos, tasas y todo el rollo, y que además con esos ingresos va a realizar el gasto en el conjunto de los servicios sociales o de cualquier otro tipo de cosas. Si el sistema impositivo es progresivo, significa que se gasta, que se ingresa más de las capas sociales que tienen más renta, el sistema es progresivo, y que por lo tanto los ciudadanos que tienen menos renta se ven tremendamente beneficiados por esa especie de segundo round, que es la redistribución de lo que el mercado ha distribuido. El mercado distribuye mal, el Estado teóricamente redistribuye intentando aplacar las inmensas diferencias que hay. Y la columna vertebral de la redistribución son los presupuestos generales. Los presupuestos generales del Estado cada año, igual que hay presupuestos en cualquier ayuntamiento, en cualquier cabildo, en cualquier comunidad, incluso vaya a nivel europeo, en los presupuestos del Estado aparece el sistema fiscal que fundamentalmente tiene como objetivo obtener un conjunto de ingresos para realizar políticas. ¿Qué política? De eso vamos a hablar. ¿Con qué intensidad? De eso. Es decir, entonces en los presupuestos la gente se retrata. En los presupuestos uno mide las cifras. Yo de las cifras de verdad creo que no tiene sentido ninguno darles aquí un chorro de cifras y tal, pero que prácticamente no hace falta si cualquiera lo quisiera. Además los presupuestos están colgados en la red, es una de las ventajas que tenemos en ese sentido, y están colgados en la red. Los presupuestos del Estado del 2013. Estos además están enmarcados en una crisis que me parece esencial que dedique 3 minutos o 2 minutos a comentar algo que en los próximos siglos intentarán explicarse por qué rayos pasó. Esta crisis que nosotros tenemos, si ustedes recuerdan, hace 5 años ya, hace 5 añitos ya que está la bola esta dando de vuelta. Comenzó en los Estados Unidos con una cosa que se llamaba las hipotecas basura. Entonces, con dos criterios. Primero, la tesis es que la nueva economía había acabado con los ciclos y que los bienes siempre valían más y que las casas siempre iban a subir de precio. Y si las casas siempre van a subir de precio, yo le puedo dar una hipoteca en el lenguaje de ellos, discúlpenme, pero lo voy a expresar tal cual, porque me parece que decir, al condenado negro de Alabama, le podemos dar un préstamo, porque aunque no pague ni $1, la casa con respecto a la cual hemos hecho la hipoteca siempre vale más y el banco se puede quedar tranquilamente sin ningún tipo de problema. Y además, todos los que trabajan en el sistema financiero ganan más cuantas más hipotecas hagan. Y les cuento. Eso es el hambre y las ganas de comer. Aparece ahí una especie de frenesí con la avaricia como elemento estimulante que acaba básicamente en la burbuja y en su estrella. Entonces, aparece que los bancos tienen dificultades, pero ¿cuántas veces han ustedes escuchado los bancos son demasiado importantes para dejarlos caer? Nos lo han dicho por activa y por pasiva. Uno se pregunta y le preguntaba a los colegios, ¿son tan importantes los bancos? ¿Son tan importantes que no se les deja caer? Bueno, imaginémonos que sí. Bueno, pues si no se les deja caer, que se levanten. Ah, no, no pueden levantarse. No pueden levantarse. ¿Y cómo los vamos a levantar? Con dinero público. Con dinero público, con dinero de todos. Y en un momento determinado, cuando los bancos estaban cayendo, fundamentalmente aparecen los estados y aparecen los gobiernos, que son, como ustedes saben perfectamente, son los perfectos cancerberos y voces de su amo del sistema financiero mundial o de cualquier local que ustedes quieran. Aparecen, pues, llenando de recursos económicos a los bancos. Y entonces ocurre lo que estoy absolutamente convencido que dentro de 100 años o 200 años se estará implementando. Porque estos hacen como el trineo. Una cosa que era que el sistema financiero se había caído por ineficiente, como el sistema financiero
había dicho que era demasiado importante y el Estado ha tenido que dar el dinero, ahora el problema es que los bancos se miran a los Estados y le dicen, George, ¿qué estás haciendo? Como que yo que estoy haciendo, lo que tú dices que yo hago, no que lo que tú dices, tú estás entrando en un déficit, en un endeudamiento escandaloso, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué rayos es eso que los Estados estén gastando y gastando y gastando sin nadie que les meta en collera? ¿Y esto qué es? Y entonces, de una crisis del sistema financiero, lo que parece que existió fue una crisis de la deuda pública. Como los trileros esos que saben ustedes que tienen 3 vasitos y hay una cosita, pues en un momento determinado lo que ellos culpables han hecho que el gobierno se endeuden hasta las pestañas para que no se hundan, se le reviran y dicen, ¿tú qué haces endeudando? Es decir, algo, insisto, en los próximos años. Y a partir de ese momento, ¿a quién hay que meter en collera? ¿A los bancos? No. ¿A quién hay que meter en collera? A los gobiernos despilfarradores y corruptos, ineficientes. A partir de ese momento, ¿qué es lo que aparece en el escenario? Unos cachos de tijera desde aquí hasta allá abajo. Porque ¿cuál es la política? Si la política es que los estados se endeudan hasta el infinito, la política es prohibirse, impedirse. Y por lo tanto lo que hay que hacer es disminuir costes, ahorrar, porque estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Y ahora se acabó la fiesta. A partir de ese momento, como si fuésemos pecadores en el ámbito del cristianismo, ustedes han entrado a un pecado y ahora tendrán ustedes que compensar, y además nada de facilitarle la pena, hay que cumplirla. Es un poco en ese escenario donde prácticamente aparecen estos presupuestos. Estos presupuestos están imbuidos de todo lo que yo les estoy contando, están imbuidos de que el objetivo esencial de unos presupuestos no es producir bienes públicos, ni producir solidaridad y producir condiciones de bienestar mínimamente aceptables o compartidas. No. A partir de ahora lo que hay que hacer es comenzar la verbena de lo que es la totalidad del conjunto de los recortes, porque además, y eso es donde han ganado, porque además no hay alternativa. Lo que nos dicen, recuerden, es así. Y es que no hay alternativa. Yo no quisiera hacer lo que estoy haciendo. No me gusta hacer lo que estoy haciendo. He dicho que no lo iba a hacer, pero eso lo hemos escuchado nosotros en todo el tiempo. Y resulta que Buenos días. ¿Se oye? Sí. En primer lugar, agradecerle la asistencia. Esta es una asamblea que hemos hoy convocado de 12 del mediodía a 2 de la tarde. La idea es, ustedes han visto las hojas informativas, pues una amplia información a todos los trabajadores del complejo y de la isla que quisieran acercarse a que estuvieran aislando en un horario amplio, con 2 objetivos fundamentales. En primer lugar, el educado presentando. Aquí estamos el compañero Ñoño Lugete, la compañera Maribel de Comisiones, el compañero José de COBA, del que les habla de Mercado Residente y Sindical Canario. Los 4 sindicatos que estamos aquí, junto a otras organizaciones que ustedes saben que en el Consejo se están llevando, no vayan a la huelga general que ahora se encargarán los compañeros de ir desgranando todo, sino lo que nos preocupa es que tengan la información y que después libremente cada uno de ustedes toma la decisión. Y de cara a eso hemos pensado que lo mejor es, aparte de informarles de las razones, de cómo van a ser las cosas para el próximo año, invitar, al cual le agradecemos que lo haga desinteresadamente, a un economista, y además un economista que es un catedrático de la Universidad de La Palma de Prestigio, como es don Antonio González Viente, el que acepte nuestra invitación, de verdad, de todo corazón le damos las gracias, para que les desgrane desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de un economista, qué supone para la población canaria las medidas que hay previstas en el anteproyecto de ley e incluso ir más allá de una visión global de la situación económica a nivel europeo, a nivel de España y a nivel canario. Yo no me quiero enrollar más. Darle la palabra a Antonio González Viente,